on this computer. Sí. Bueno, ahí se están conectando. Yo no voy a poder ver las preguntas ni los comentarios, así que atenta a cualquier comentario. Ah, ya está Laura, la estoy viendo. No. Hola, hola, buenos días. ¿Cuántos estamos conectados, Sofía? Somos 25. 33. Ah, somos más. ¿Cuánto? 33. Qué lindo número, felicitaciones, Angela. En realidad es obra mía, pero el tema convoca. Bueno, creo que Hola, podemos buen comenzar. día. Buen Buen día. día. Buen día a todos. Bienvenidos a un nuevo miércoles de Casipra. Hoy con un tema muy interesante, cómo desarrollar negocios internacionales. Y de este tema nos va a estar conversando Valeria Santella, especialista en comercio internacional y amiga de la casa. Bienvenida, Valeria. Bueno, Perdón, muchas gracias. primero le vamos a dar la palabra al presidente de Casipra para que nos salude como siempre. Con el tiempo, como nos hemos ido descontracturando, ¿no? Al principio, por allá por el mes de marzo, era una vergüenza espantosa que teníamos cada uno. Estás muteado, Rodrigo. Ay, no puede ser. Ahora me lo decís. Ahí Gracias, Angela. Qué suerte que no escuchaste todas las barbaridades que dije antes. No, digo que uno se va descontracturando con el tiempo, o sea, ya llevamos, ¿qué? Semana 100 y pico, debe ser el ciclo como el 140 y algo ahora. Bueno, hoy desde el exterior de la cámara, en Expo Agro San Nicolás, es un miércoles distinto, pero el tema es un tema que hay que considerar. O sea, como digo yo siempre, el tipo de cambio no es todo. También está la cuestión código, la cuestión idioma, la cuestión cercanía, la cuestión cantidad. Son cuestiones que hay que considerar a la hora de desarrollar los negocios internacionales y no solo el tipo de cambio. Por mi parte, muchas gracias, Valeria, y te escuchamos atentamente. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Feliz día a todas las mujeres presentes. Y bueno, hoy vamos a hablar voy a compartir la pantalla, primero que nada. A ver si comparten mi pantalla. Sí. Bueno, hoy voy a poner en modo presentación. Voy a ir para atrás. Y un poco lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con cómo desarrollar negocios internacionales, que es un tema que no existe una sola forma, que hay infinitas maneras de desarrollar negocios internacionales con muchísimas variables, ¿sí? Ya sea tanto para exportación de bienes como para exportación de servicios, para importación de bienes como para importación de servicios. Pero tenemos que tener en cuenta algunos aspectos que sí o sí nos van a ayudar a que el negocio se pueda desarrollar de una manera más ordenada y orientada, ¿sí? Obviamente vamos a hacer un poco de diferencia en lo que es servicios y lo que es bienes. Vamos a puntualizar un poco más en lo que es bienes, que es lo que conlleva más operatoria aduanera en sí. Y lo que tenemos que tener en cuenta son aquellos aspectos y engranajes del comercio internacional que todos llevan una ejecución y correlación. Algunas ejecuciones son lineales, algunos son no lineales, están todos relacionados entre sí, y si alguno de estos no funciona, se puede caer la operación, ¿sí?
Algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta en principio son, bueno, aquellos aspectos técnicos que tienen que ver con las barreras arancelarias y no arancelarias o pararancelarias, ya sea si quiero importar un producto o exportar un producto o hacer un desarrollo determinado, cuáles son esos aranceles o derechos de exportación que pagaría el producto, o aquellos beneficios de reintegros que tendría, o viceversa, cuáles son los derechos de importación que pagarían. Y también tenemos que tener en cuenta todo lo que tenga que ver con aquellas barreras al comercio internacional que no son específicamente las barreras arancelarias, todo lo que tenga que ver con certificaciones, normativas de calidad para un determinado mercado, para un determinado producto. No es lo mismo, no sé, si hablamos de artefactos de iluminación, que si hablamos de productos cosméticos, que si hablamos de alimentos y bebidas. Cada uno va a tener una barrera, un aspecto técnico distinto, ¿no? Una barrera arancelaria y una barrera paraarancelaria distinta, ya sea en destino, en origen como en destino, y lo mire desde el lado de la importación o de la exportación. También tenemos que tener en cuenta, bueno, obviamente, para poder saber estas barreras, cuál es la posición arancelaria de mi producto, cuál es el Incoterm que voy a negociar, o sea, esas cláusulas internacionales de comercialización. Tenemos que tener en cuenta también aquellos aspectos legales, y estos tienen que ver con los ordenamientos tanto nacionales como internacionales. Los ordenamientos nacionales tienen que ver con lo que son leyes, decretos acá. Bueno, últimamente estamos totalmente acostumbrados a los ordenamientos nacionales, creo que en estos últimos, no sé, 6, 7 meses hemos tenido de todo tipo. Pero también tenemos que tener en cuenta aquellos ordenamientos internacionales, aquellos acuerdos de complementación económica con algunos mercados, con los cuales hay, con los cuales no haya. También los aspectos teóricos, y esto, bueno, los aspectos teóricos tienen que ver con teorías del comercio internacional, los aspectos del mercado, la inteligencia comercial, cómo vamos a hacer para conocer a nuestro cliente en el exterior, cómo vamos a hacer para conocer a nuestro proveedor en el exterior, si vamos a hacer algún tipo de desarrollo de investigación de mercado, de perfil, de mercadotecnia, qué tipo de marketing vamos a utilizar, si tenemos barreras culturales que atravesar, tema de idioma, tema de usos y costumbres, tema de horario, tema de logística, bueno, cómo nos vamos a comunicar con el exterior, si vamos a ir a una feria, si vamos a ir a una exposición, si vamos a comunicarnos directamente por llamado telefónico, por WhatsApp, por reuniones, misiones inversas. Los aspectos financieros, acá hablamos del tipo de cambio, y como se comentaba recién, no todo es el tipo de cambio, sino que por el contrario, es uno de los puntos a tener en cuenta, pero también tenemos que tener en cuenta, bueno, de qué manera me voy a financiar yo mi proyecto, ya sea tanto de desarrollo de exportación como de desarrollo de importación. Hoy en día, con algunas restricciones que estamos teniendo, aparecieron nuevos aspectos financieros que para realizar determinadas importaciones se puede conseguir, o hay que hacerlo a través de la financiación de proveedores, o a través de la financiación de un banco local, pero financiado desde el exterior. Bueno, hay un montón de opciones que tenemos que empezar a tener en cuenta, ¿sí? Los aspectos administrativos también, ¿cuál va a ser el precio si hablamos de exportación, cuál va a ser mi precio de exportación? Si vamos a tener en cuenta lo que tenga que ver con el pricing o con el costing. Uno es que partimos de un precio de base de referencia y le vamos agregando costos adicionales y la utilidad deseada, y llegamos a un precio determinado, generalmente es el más utilizado, y el otro es, deduciendo, partimos de un precio de referencia al exterior y vamos descontando hasta llegar al mercado interno. Generalmente, el primero que les comenté es el más fácil o el que más se desarrolla, porque el otro hay que tener mucho conocimiento de mercado. Vamos a centrarnos un poco en lo que es, más que nada lo que es la exportación, si bien, bueno, el desarrollo de negocios internacionales está basado tanto en cualquier tipo de operatoria, ya sea de IMPO, EXPO y de distintos formatos.
a mí me gustaría conocer para los que son exportadores, si alguno, bueno, ¿por qué exportar? Si hicieron la pregunta de por qué exportar, si cuando empezaron a salir al exterior, o cuando quisieron salir al exterior, ¿alguno me puede responder por qué exportar ahora, alguno de los que está acá? Cualquiera, que tenga ganas de responder. Bueno, nadie tiene ganas de responder. Bueno, les cuento yo un poquito por qué deberíamos exportar o cuáles serían las razones y que tendríamos que tener en cuenta. El por qué exportar es fundamental que lo tengamos en cuenta, obviamente si nuestro proyecto es de exportación, porque es la base que nos va a dar, bueno, hacia dónde queremos ir, ¿no? Exactamente eso. Tenemos que tener en cuenta si este deseo de desarrollar un plan de exportación está impulsado por el mercado, por ejemplo, es lo que el mercado extranjero quiere, y bueno, y es lo que está buscando, es una demanda que se está realizando, es una demanda inminente, o quizás impulsado por el producto. Muchas empresas dicen, bueno, no sé, yo tengo este producto y quiero salir a venderlo al exterior, y es lo que quiero ofrecer, y también puede ser porque quiero diversificar riesgos, porque quiero generar divisas, porque quiero tener un crecimiento económico, porque ya tengo totalmente el mercado interno quizás cubierto, o quiero salir a investigar otros mercados. También puede ser porque quiero obtener algún tipo de reconocimiento o estar posicionado de otra manera, tener como algún tipo de premiación o estar visto y reconocido de otra manera. Por cualquiera de las razones que fuera, necesitamos tener un plan de exportación para poder salir al exterior de manera ordenada, ¿no? Y esto, muchas veces nos preguntamos, ¿no? Bueno, esto es algo de quienes han leído Alicia en el País de la Maravilla. En un momento, cuando llega Alicia y se encuentra con este personaje que es un gato, le pregunta a este personaje si le puede indicar cuál es el camino, ¿sí? Y este personaje le dice que depende a dónde quiera llegar. Y no importa a dónde quiera llegar, ella le dice. Entonces no importa el camino que tomes. Entonces, si nosotros no sabemos a dónde queremos llegar, no va a interesar el camino que tomemos. Va a dar igual. Ahora, si nosotros tenemos claro a dónde queremos llegar, el camino que tomemos nos va a dar el lugar más acertado para llegar de la manera más cercana y con menos errores. Esto no quiere decir que durante el transcurso tengamos, bueno, que sortear algunos inconvenientes, ¿no? Pero es importante que lo podamos hacer de manera ordenada. ¿Por qué de manera ordenada? Porque muchas veces, bueno, lo que evita hacerlo de manera ordenada es muchas veces evitar la frustración, evitar las complicaciones, evitar los problemas, y los problemas en comercio internacional se llaman dólares. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Si vamos a salir al exterior y vamos a ponernos del lado de la exportación, a ver, esto puede ser para largos desarrollos, pero hoy el tiempo es reducido, así que nos vamos a centrar en lo que tenga que ver con la exportación, ya sea para bienes o servicios. Primero lo que tenemos que tener en cuenta es esa decisión de exportar y el por qué, tener clarísimo por qué queremos exportar, ¿sí? También tenemos que hacer un análisis de la empresa, viendo cuáles son, y real, ¿no? Viendo cuáles son las fortalezas y las debilidades de la empresa frente al proyecto exportador. Y ahora vamos a analizar un poco más en firme todo esto que estoy diciendo. Vamos a seleccionar el producto o servicio, porque no todos los productos y servicios pueden estar dentro de la oferta exportable, y no para todos los países puede ser la misma oferta exportable. Puede ser que yo tenga una oferta exportable de determinado producto o determinado servicio con determinada calidad o con determinada variedad, y para otro mercado no sea ese. Entonces tenemos que tener en cuenta específicamente eso. Verificar los requisitos, estos que estábamos hablando, ¿no? Relacionados a las licencias, a los impuestos, a los requerimientos, a las barreras, y tanto de bienes o servicios, ¿no? Porque podemos tener licencias para lo que sea servicios también. Identificar cuáles serían esos posibles mercados
en los cuales mi producto podría llegar a ser competitivo, teniendo en cuenta la demanda, teniendo en cuenta la competencia, cuáles van a ser aquellos canales y métodos de distribución por los cuales yo voy a dar de conocer mi producto, si voy a manejarme directamente con, no sé, quizás voy a un mercado en el cual no necesite ningún tipo de intermediario y vaya directamente a un importador, o por ahí hay algunos mercados, como puede ser Estados Unidos, que está muy presente la figura del broker, del agente, o cuáles van a ser, bueno, esos métodos de distribución para mi producto, ¿no? Si va a ser mayorista, si va a ser al detalle, si va a ser al usuario, al consumidor final. Tengo que tener en cuenta, si estamos hablando de productos, la logística, los seguros, el precio de exportación, la preparación del producto o servicio, las normas técnicas, el presupuesto con qué voy a financiar todo esto que estoy diciendo, porque todo es muy bonito, pero después tengo que ver de qué manera voy a desarrollar todo esto, ¿no? Y esto generalmente se plasma en un plan de exportación, y luego tener en cuenta si voy a tener que hacer algún tipo de servicio postventa, dependiendo el producto o servicio. Puede ser que, no sé, que esté realizando la exportación de algún tipo de maquinaria que necesite algún servicio de postventa, y bueno, tenga que pensar, ¿no? en el después. Y todo esto que estamos viendo, que son los pasos, es esta pequeña flecha que está dentro de todo este proceso de comercio internacional, ya sea para lo que sea importación o exportación, o que le vamos del otro lado, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que vamos a tener un mercado de apoyo interno, ya sea proveedores de materia prima, proveedores de servicios, financieros, proveedores sectoriales, proveedores transversales, servicios internos. Sí, tenemos que tener en cuenta cómo va a ser nuestra cadena logística, proveedores de insumos, productores, si tenemos acopiadores, depende del producto o servicio, si vamos a ser distribuidores, si vamos a fraccionar. Y acá nos vamos a encontrar en todo lo que tenga que ver con la parte luego operativa, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer toda esta operatoria del comercio internacional si estamos hablando de un producto? Si va a ser, cómo va a ser la logística, si va a ser aérea, si va a ser terrestre, si va a ser marítima, cómo vamos a hacer la operatoria aduanera. Y del otro lado, también tenemos que tener en cuenta todo lo que estamos viendo de si vamos a tener el trader, el broker, vamos a ir directo a un distribuidor. Entonces, para poder realizar un plan de exportación y poder llegar de la manera más ordenada, hay que planificar. Sea cual fuera mi objetivo de llegar al exterior, yo tengo que planificar. Y para eso necesitamos distintos pasos. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico de la empresa, ¿sí? Ver dónde estamos parados. Este diagnóstico es una sensibilización base donde se empiezan a evaluar las primeras capacidades de la empresa. Y esto es fundamental. Yo tengo, a ver, en comercio internacional, yo creo que es fundamental empezar del principio, porque a veces, hay muchas empresas o muchos que van directamente, si es servicio quizás podría ser más adecuado, quizás arrancar por una feria o una exposición, pero si es un producto, sin hacer estos pasos previos, ir a una feria o una exposición porque los invitaron, porque se les financia una parte del stand, sin haber hecho toda la previa, es muy difícil que se llegue al éxito. Si se llega al éxito, va a ser nada, de corrida, porque hay un montón de pasos previos que hay que tener en cuenta. Si tengo capacidad productiva, cómo voy a financiar, cuál es la competencia interna y externa, cuáles son los procesos de comercialización, la comunicación, la promoción, el marketing, si tengo recursos humanos adecuados para poder desarrollar este proyecto exportador, ¿no? Muchas veces quieren salir al exterior sin tener idea de lo que es el comercio internacional, y es fundamental tener algún aspecto y alguna parte técnica, ¿sí? Porque puedo ser excelente comercialmente, pero si no
cuento con la parte técnica, por lo menos tener esos recursos humanos a quien acudir, ¿sí? Si poseo los registros y las inscripciones, suele mucho ocurrir que, que se van a ferias y exposiciones sin estar inscritos como importador, exportador, sin tener idea de lo que es una lista de precios de exportación. Y todo esto son temas previos que tenemos que ir haciendo. Yo una cosa, yo no estoy viendo el chat porque acá estoy, lo que les propongo es lo siguiente, como yo estoy viendo la pantalla directa y no estoy viendo el chat, les propongo que si quieren hacer preguntas, lo hacemos antes de finalizar y así, así no voy cortando, ¿sí? A ver, acá yo tengo, voy a leer una sola preguntita que hay, dice, actualmente estamos comenzando a desarrollar nuestra actividad en Estados Unidos y en nuestra experiencia las ferias no nos sirvieron para aclarar los objetivos, el mercado al cual apuntar y con equipo abordado. Y en nuestra experiencia las ferias no sirvieron, sí, por supuesto. Sí, las ferias te sirven como viaje, vos tenés distintas formas de ir a una feria o una exposición, con una investigación previa, o directamente con viajes de prospección, o podés ir aconsejo que sin una investigación previa no vayas a participar con un stand. Sí, vas a tener que tener una previa preparación mínima, aunque sea, pero sí son súper, es el lugar donde se encuentra la oferta y la demanda, y donde vas a encontrar a la competencia, y donde vas a poder absolutamente visualizar el mundo entero de ese sector, ¿no? Tenemos ferias que pueden ser sectoriales, o ferias que pueden ser multisectoriales, tenemos ferias o exposiciones en aquellas que en las ferias generalmente se pueden comercializar los productos, en las exposiciones solo se exhiben, entonces si vamos a exhibir solamente tenemos que ver cuál es el régimen por el cual vamos a, no sé, a trasladar nuestra maquinaria que se va a exhibir. Entonces hay que tener en cuenta un montón de cuestiones, pero obviamente que la experiencia que se trae de ese lugar donde está la competencia, la oferta y la demanda, es excelente. Pero siempre sugiero con una investigación previa, ¿no? Una vez que hacemos el diagnóstico de la empresa y sabemos, seguimos el análisis de la área económica y financiera, el inventario de materia prima, el sistema de créditos de cobranza, la rentabilidad que vamos a querer tener, ¿sí? También el tema de la producción, ¿no? Nosotros no podemos salir a un mercado, a un mercado muy grande que no podamos abastecer, porque si tenemos la suerte de abrir ese mercado y que tenemos pedidos, si no lo podemos abastecer por lo que fuera, ¿no? Porque no tenemos la capacidad productiva, porque no tenemos las certificaciones que ese mercado requiere, es como morir del éxito, ¿no? Y esto se los cuento porque me pasó con un exportador que hoy está desarrollando, que estamos exportando, a Chile, a Uruguay, a Paraguay, a Perú, quiso salir directamente al mercado de Estados Unidos, tuvo la suerte que empezó, tuvo la ocurrencia de anotarse en un Amazon sin tener mucha idea de lo que estaba haciendo. De repente le cayeron un montón de pedidos y de repente empezó a tener contactos del exterior y no los pudo cumplir porque no tenía las certificaciones para poder enviar juguetes de madera. Entonces, antes de abrir la puerta de un mercado, tenemos que saber que podemos cumplir, ¿sí? Eso es fundamental. Bueno, ¿cuál es la posición en escenarios? Estamos hablando de productos, cuál es la aplicación y características, las alternativas, que si tenemos que tener algún tipo de embalaje determinado en un determinado país. Ver el área de la organización de la producción, la etapa de la producción, las políticas de stock, también tener en cuenta eso. Si nosotros dependemos de algún proceso productivo en el cual dependemos de proveedores de materia prima, también tenemos que alinear todo el proceso productivo para poder cumplir, y toda la cadena de valor tiene que estar conociendo el proyecto exportador, ¿no? Para poder cumplir en esas condiciones y pedidos. Después vamos a tener el área comercial, tenemos que tener en cuenta quién va a ser mi cliente, cuál es la evolución y la tendencia del mercado.
La cobertura del mercado y la competencia nacional también, si hay competencia nacional dentro de ese mercado, si hay competencia extranjera dentro de ese mercado, cómo vamos a manejar todo eso, qué condición de venta vamos a ofrecer, la metodología que utilizan la metodología que se utiliza para poder hacer ese desarrollo y ese conocimiento del mercado. Si vamos a hacer exactamente esto, primero vamos a hacer viajes de prospección y participación en ferias y exposiciones, dependiendo también el tipo de producto o servicio. Bueno, tener en cuenta también, si vamos a presentarnos en una feria o una exposición, cuál va a ser nuestra imagen corporativa, nuestro logotipo, la folletería, si tiene que estar en un solo idioma, si tiene que estar en más de un idioma, cuál va a ser, la publicidad y prensa que vamos a hacer dentro de ese evento, desarrollo de contenidos, si vamos a manejar algún tipo de influencer, si vamos a ir solo a mirar y a analizar, y también ver luego de ese evento, tener un orden de qué es lo que ocurrió en ese evento, porque qué contactos tuvimos, con toda la gente que nos reunimos, en qué estaba interesado. El orden después de la feria es casi tan importante como antes de la feria. Bueno, con el tema de la capacitación. El paso 2, hicimos ahí como un sondeo. Paso 1 es ver, digamos, el diagnóstico de la empresa, ver dónde estamos parados dentro de todos esos puntos que estuvimos viendo. El paso 2 sería, antes de armar el plan de exportación, hacer un análisis global y específico acerca de una preselección de cuáles son los mercados, una vez que digo, bueno, yo estoy parada acá, este es mi análisis de situación, y a partir de ahí, sabiendo cuál va a ser mi producto, cuál va a ser mi oferta exportable, cómo estoy financieramente, cómo estoy en tema productivo, cómo estoy en tema de comunicación, tendría que hacer, bueno, ver cuáles son las áreas que debería apalancar y comenzar lo que se llama la definición de destino, ¿sí? Y hacer una preselección de mercados, cuáles serían aquellos mercados en los cuales yo tendría más posibilidades, que tengan menos barreras de acceso, que estén geográficamente más cerca, si es producto, si es servicio, quizás no habría inconveniente. Y una vez que se hace este paso, que es el análisis global, que es un análisis horizontal, no vertical, recién ahí se hace lo que es el perfil de mercado, que es un análisis más vertical, ¿sí? Que es el análisis específico. Y una vez que tenemos ese análisis específico vertical, que ahora lo vamos a ver, recién ahí vamos a plantear cuál es la estrategia de ingreso. Esto sería lo ideal. Esto sería lo que nos garantizaría la mejor forma de ingresar para no encontrarnos con alguna sorpresa. Obviamente que en comercio internacional las variables son muchísimas y muchas veces son externas, ¿no? Podemos hacer todo el desarrollo y bueno, una variable externa puede hacer que la operación se caiga, ¿sí? Cuando iniciamos el proceso y la planificación, tenemos que tener en cuenta que para hacer un plan de comercio, de exportación tiene que ser flexible y que debe poder tener la visión de que puede esto ser modificado, ¿sí? ¿Por qué también resulta útil el tema del plan de exportación? Porque puede servirnos para generar consenso en torno a desarrollo de exportaciones, también si queremos presentar el proyecto para obtener algún tipo de financiación o beneficio en un organismo institucional, promoción de exportaciones, si nosotros ya tenemos un plan de exportación armados, es más fácil que nos financien para poder acceder a un determinado beneficio, permite generar vinculaciones con aportes de capital. También con respecto al tema de a dónde vamos a ir, definir exactamente cuáles son aquellos mercados y cuándo vamos a ir a aquellos mercados. Quizás para un proyecto exportador que recién inicia, nos conviene ir, y digo quizás, porque esto no es taxativo, quizás nos conviene ir a un mercado que logísticamente sea más cercano o que el idioma sea el nuestro, y quizás no. Yo siempre cuento el caso de la empresa argentina de cerveza artesanal que quería
exportar su producto a Chile. ¿Por qué? Porque conocía a todos los bares de Chile, porque era amigo de la mayoría de los empresarios, porque según las estadísticas y todas las variables de comercio internacional, daba que el mercado de Chile estaba creciendo en importaciones, en lo que era cerveza artesanal, pero cuando se hizo todo el cálculo, primero que había un cálculo que no se había tenido en cuenta. Sí, el mercado de Chile estaba creciendo en cerveza artesanal y eso era en casos reales, pero los gustos que tenía y las preferencias era que estaba creciendo en cerveza artesanal, pero las importaciones mayores las estaba haciendo de Norteamérica o de Europa. La cerveza argentina quizás no era tan importante para ellos. Y con los precios se llegaba a un precio casi nada, simplemente por salir al exterior. Entonces, después de toda una investigación, se terminó comercializando esta cerveza en Dinamarca, vendiendo el producto 3 veces más, pasando de ser un producto que para Chile éramos sudaca, a un producto que pasó a ser exótico. Entonces, muchas veces, ¿cuál es el mejor mercado? Tiene que ver con un estudio específico. No solamente con estas variables que se ven de manera vertical, de manera horizontal, sino también cuando empezamos a ver de la manera vertical y empezamos a ver todo lo que tenga que ver con los usos y costumbres, las preferencias del consumidor. Generalmente para lo que es el análisis global, en lo que es productos, se utilizan distintos indicadores, ¿sí? Son 5 indicadores de demanda y 3 indicadores de acceso. Estos indicadores de demanda son la balanza comercial, el crecimiento del mercado, los cambios en esa balanza comercial. Si la balanza comercial del país en ese sector es negativa, quiere decir que está importando más de lo que está exportando. Las perspectivas del mercado, ¿sí? Cómo viene evolucionando, el tamaño del mercado en relación a mi empresa, y eso me va a dar el índice de demanda. Y después tenemos que tener en cuenta el índice de acceso, que tiene que ver con la distancia promedio, con las exportaciones totales, porque es muy importante si desde mi país ya existe alguna experiencia previa a ese mercado, porque ahí nos estaríamos ahorrando un poco lo que se llama el costo de evangelización. También para saber, ¿no?, cómo ingresaron otros posibles exportadores a ese mercado, si existe alguna preferencia arancelaria. Bueno, y si estamos hablando, por ejemplo, de servicios, las variables y los indicadores van a depender de cada uno de los servicios y no hay una metodología o un lineamiento, sino que es bastante relativo a cada una de las empresas, ¿sí? Bueno, ¿qué resuelve la investigación de mercado? Bueno, falta de previsión en las tendencias de ofertas y demanda, no llegar al mercado desconociendo la competencia. Yo siempre digo, está buenísimo poder ir a una exposición y conocer todo allá, pero si yo tengo una visión previa, una investigación previa, voy a tener una mejor visión de cuando vaya, y voy a saber aprovechar las oportunidades. Bueno, evitar el desconocimiento de regulaciones, evitar realizar acciones comerciales en países que no podemos abastecer. Eso también, tengo el caso de otra empresa que hizo el desarrollo en inglés de su catálogo, y también era una empresa que quería ir a Estados Unidos, porque el mercado de Estados Unidos es como muy atractivo para muchas empresas, pero también tenemos que tener en cuenta algunas barreras y muchas veces, si no tenemos en cuenta estas barreras, es posible que realicemos acciones comerciales, que gastemos mucha plata y que después no las podemos resolver, o por lo menos no las podemos resolver en el corto tiempo, ¿no? Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta, simplemente para no gastar dinero que podríamos quizás invertirlo en otras acciones que nos permitirían después generar acciones futuras, ¿no? También, bueno, ¿qué nos hace llegar tarde a las oportunidades, evitar llegar tarde a las oportunidades? Desconocer posibles beneficios al agregado de valor. Por ejemplo, yo tengo un producto que es una materia prima determinada, y yo le agrego valor agregado, salto de posición arancelaria, y puedo tener un reintegro mayor al que podría llegar a cobrar. Entonces, este tipo de cuestiones las tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, tener en cuenta la diferencia entre origen y procedencia,
y este punto, vuelvo al tema de las ferias en gastos innecesarios en algunos productos y servicios. Por ejemplo, el caso de, yo trabajo con distintas empresas, tanto de importación como de exportación, ya sea de lo que sea, ya sea con, no sé, alimentos y bebidas, maquinarias, bueno, de variadas características, ¿sí? Y, por ejemplo, el caso de una empresa que todo lo que eran misiones comerciales, misiones inversas, viajes de prospección, ha tenido experiencia en todos, no ha cerrado ni un negocio. ¿Por qué? Porque después de haber viajado muchísimo, y estamos hablando de una empresa de helados en las cuales todo lo que tenga que ver con la logística es fundamental. Entonces, se fue a un montón de ferias y exposiciones en países, que no quedaban acá nomás. Estamos hablando de Emiratos Árabes, estamos hablando de viajes a Europa, y cuando se encuentra con el tema de la logística, en lo que es la parte de refrigeración, ahí se da cuenta que quizás el camino no era ese, y quizás la competencia lo que está haciendo es ir a los mercados más cercanos, y no buscar un distribuidor, sino instalar una filial allí para poder hacer toda la parte logística ellos mismos. Entonces, este tipo de cuestiones, si nosotros las conocemos antes, evitamos algunos gastos innecesarios. Vuelvo a repetir, esto es totalmente distinto en cada producto o servicio, ¿no? Cada producto o servicio es un mundo en sí mismo. Bueno, el tema de, bueno, si tenemos que hacer la adaptación de algún producto, voy a pasar, por ejemplo, acá, adaptación de servicios según las culturas, y esto ya nos metemos en lo que es el análisis vertical, ¿no? Porque nosotros estuvimos viendo lo que es un análisis, estoy yendo muy rápido de todos los pasos que tendríamos que tener en cuenta, pero por eso digo, no solamente ese tipo de cambio, sino, por ejemplo, cuando hacemos el horizontal, lo que vemos es, digamos, horizontalmente todas las posibilidades. Cuando empezamos a meternos de manera vertical, empezamos a identificar algunas cuestiones como las podemos. Por ejemplo, bueno, la simbología, esto es en la parte de servicios, adaptación del servicio según la cultura. Bueno, si ustedes han visto la película Zootopia, la identificación de los personajes que dan el noticiero es totalmente distinta en cada uno de los países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá y en Francia, en China vemos al oso panda, en Brasil vemos al tigre, en Japón, en Australia. Entonces, este tipo de cuestiones, la identificación según la cultura, la simbología, por ejemplo, no es lo mismo en la simbología, por ejemplo, cuando United quiso hacer sus vuelos, digamos, de bautismo en Hong Kong, a todos los pasajeros se les dio como flores blancas, le regaló. Y en Hong Kong las flores blancas es como si a nosotros nos dieran calas, es como la flor que nos da en un funeral. Entonces, si nosotros no desconocemos eso, queda nada, o sea, estamos totalmente fuera de parámetros, ¿sí? O, por ejemplo, una mala traducción, ¿sí? La empresa Branis, cuando hizo una promoción internacional en México, y estamos hablando de empresas que tienen posibilidad de hacer desarrollo e investigación de mercado muy profunda, se utilizó la frase viaja en cuero. Y viaja en cuero, para nosotros es confort, alta calidad. Y viaja en cuero en México es viajar desnudo. Entonces, este tipo de cuestiones, si nosotros no las tenemos en cuenta, que parecen mínimas, son cosas que pueden hacernos perder un negocio, ¿sí? O los colores en un mercado y en el otro. Las adaptaciones del producto, por ejemplo, esta es una empresa de hace muchos años de artefactos de iluminación, en la cual se comercializaban los artefactos de iluminación en Argentina y en Uruguay. Esta empresa logró exportar a 10 países, incluyendo Emiratos Árabes, incluyendo Rusia, bueno, en otro momento, ¿no? Ahora Rusia no, pero incluyendo Italia.
pero algo que se vio muy marcado es en lo que era Uruguay y Argentina, el mercado era muy similar. Los artefactos de iluminación eran una lámpara colgante que tenía toda una imagen estética visual determinada, con las tulipas transparentes, y se utilizaba generalmente, nada, salía en revistas de decoración, de Casa Foa, de revistas de clase media. Cuando se quiso ingresar bueno, Uruguay era más o menos el mismo perfil, de iluminación arquitectónica. Cuando se quiso ingresar a Italia, cambió absolutamente todo el diseño. Primero, que comenzó a incorporarse dentro de lo que eran los colgantes una nueva versión, que fue el spot. ¿Sí? Y esto fue un diseño exclusivo de los italianos para poder ingresar en el mercado de ellos. ¿Sí? Obviamente había un convenio entre Argentina e Italia, y después cuando se ingresó a Rusia, pasó totalmente de nicho de mercado. Estábamos hablando de una clase media alta que utilizaba los colgantes en determinados, no sé, en mesadas o en desayunadores, pasando a tener colores menos sobrios, colorinches para nosotros, ¿no? O sea, pasa totalmente la imagen del producto a cambiar. La unidad estética visual, que era todo simétrico, pasa a ser totalmente asimétrica. Y si estos cambios, si el empresario no se adapta o no logra visualizar cuáles son las diferencias y los usos, es posible que el negocio no se haga, ¿sí? No así, para vender a Emiratos Árabes, hubo que hacer muchísimos cambios. Y uno de los cambios fundamentales también fue que el níquel mate se fue y empezó a aparecer el dorado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía que ser todo similoro. Entonces este tipo de cuestiones son importantísimas y no los vemos en los datos duros, no lo vemos en los números, sino en un perfil de mercado y en una investigación horizontal, no, vertical. Bueno, esto es otro caso de una empresa argentina de vinos, esta bodega de Mendoza, en la cual su vino que se comercializa acá en la Argentina, cómo va cambiando la etiqueta. Son cambios muy sutiles, pero que sí hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, los fondos y los colores, la etiqueta, cómo va cambiando, hasta, si se quiere, el ancho y el formato, ¿no? Cambia el color, cambia el fondo de las uvas por un fondo más sobrio, cambian los colores y empieza a verse un poco más notorio lo que es el rojo y el amarillo. Esto es una exportación de vinos a China. Y bueno, y la etiqueta final termina en algo más finito, más pequeño. Entonces, ¿cómo fue pasando de un lado al otro la etiqueta para que nosotros tengamos en cuenta que esto es lo que de acá, de llegar desde acá hasta acá, hubo todo un proceso que no fue el tipo de cambio, fue un proceso de marketing, fue un proceso de comercialización, fue un proceso de acuerdos, fue un proceso de acuerdos, de traducciones, fue un proceso de negociación. Entonces, todo este tipo de cuestiones las tenemos que tener en cuenta. Bueno, acá los cambios de etiquetas también, cómo fueron haciéndose esto, fue todo un tema, también el tema a la traducción al chino mandarín. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Además de todo lo que les comenté, es algo importantísimo que armemos un plan de exportación y sepamos para dónde queremos ir y con tiempo, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer con respecto al tema de la investigación de mercado internacional es ver dónde estamos parados, recopilar esa información, seleccionar esos posibles mercados, procesar esa información y transformarlas en datos que nos den registros de variables concretas, ¿sí? Sistematizar, interpretar, y todo esto en múltiples formatos para armar distintas estrategias y tomar decisiones, ¿sí? Y una vez que tomamos estas decisiones, ahí pasaríamos a lo que es el plan de acción. Por eso yo siempre recomiendo, y el plan de acción que tiene que ver exactamente con cómo vamos a conocer a nuestro posible cliente, importador, o a nuestro posible proveedor. Y todo esto es un trabajo que
que lleva tiempo, que hay que hacer mucho foco, que los recursos no son ilimitados, por eso es imprescindible poner foco. ¿Por qué? Porque si nosotros no ponemos foco, es posible que, bueno, que malgastemos el dinero, o que nos salga mucho más caro que si hubiéramos ido por el camino más ordenado, ¿sí? Muchas veces se cree que la investigación de mercado es un gasto, que es difícil, que lleva tiempo, que los resultados son a muy largo plazo, que se necesita un especialista. Bueno, todo eso parecido pero diferente. No es un gasto, es una inversión. No es fácil, pero no es difícil. Lleva tiempo, sí, lleva tiempo, pero ese tiempo me va a garantizar los menos errores posibles. Resulta muy largo plazo. Todo en comercio internacional es a mediano y largo plazo. Existen pocos casos que yo conozca que hayan exportado al otro día, que digan quiero salir a exportar y al otro día, bueno, estén realizando la operación. ¿Se necesita un especialista? En algunos aspectos sí se necesitan especialistas y en otros no, se puede capacitar uno mismo. Bueno, ¿qué tenemos que...? Esta la voy a... bueno, ¿quiénes son los actores que están dentro de lo que es el comercio internacional? Los importadores, los exportadores, los productores, las empresas multinacionales, los fabricantes de productos sustitutos, los canales de comercialización, también el rol del Estado, bueno, los despachantes de aduana que hacen toda la parte operativa del comercio internacional, los licenciados en comercio internacional, las empresas de logística, los forwarders, y yo siempre digo que el comercio internacional es una articulación de actores, que cada uno de todos estos actores va haciendo un pedacito del engranaje para poder hacer que un producto llegue de un lado al otro con las menores desviaciones posibles, ¿sí? Bueno, tenemos que tener en cuenta, bueno, todo esto ya lo estuve viendo, el tema de los requisitos, de los registros. Otra cosa importante, ¿no? Si por ejemplo vamos al exterior, si tenemos que registrar la marca, esto muchas veces ha pasado que comercializamos un producto determinado, no se hace el registro de marca y alguien registra la marca en ese país y no podemos vender más con nuestra marca. Bueno, tenemos que tener en cuenta si hay cuotas, eso que también, o sea, si hay cuotas en el mercado, por ejemplo, tanto de salida como de ingreso, ¿no? Por ejemplo, no se puede exportar más determinada cantidad, o en el mercado de destinos no se puede importar más determinada cantidad porque hay que cuidar la industria nacional, o viceversa, y por más que yo tenga cerrado un acuerdo comercial, si no lo puedo hacer por cuotas, no lo puedo hacer. Entonces, este tipo de cuestiones no me los da nadie más que la investigación, ¿sí? Entonces, yo puedo encontrar a un posible comprador y todo muy bonito, pero si me agarra un tema de cuotas, no lo puedo hacer, ¿sí? Bueno, ¿qué capacidades hay que tener para armar un plan de exportación? Y ya vamos a ir para poder armar un plan de exportación que nos va a dar la estrategia y que nos va a decir qué paso vamos a hacer primero y de qué manera, tendríamos que tener estas capacidades que son la capacidad productiva, la capacidad de productos o servicios, la capacidad comunicacional, ¿sí? Ya sea para el mercado donde vayamos, si no las tenemos que desarrollar, la capacidad logística, si no las tenemos que articular, la capacidad administrativa para poder hacer todo el tema del abordaje administrativo, la documentación, la operatoria con todo lo que tenga que ver con bueno, los documentos, la capacidad gerencial, creo que es una de las fundamentales, la visión de la cabeza de la empresa es fundamental. Bueno, la capacidad financiera, obviamente, ¿con qué voy a hacer todo esto que tengo que avanzar? ¿Sí? Esto me va a dar, toda esta suma de capacidades, me va a dar una capacidad de integración en el cual voy a tener que definir una estrategia y un responsable de proyecto y un ejecutor de tareas, ¿sí? Porque es todo muy bonito el responsable de proyecto, pero después cuando hay que agarrar el pico y la pala, ahí hacemos agua, y cuando hay que hacer el seguimiento de contactos, cuando hay que hacer el seguimiento de operaciones, cuando hay que, bueno, todo lo que tenga que ver con el tema de todo el desarrollo operativo,
es importante que esté definido previamente, pero no responsable para... Se le cortó el audio. Hola, Valeria. pero no, bueno, Ahí volvió. pero no sé si alguien quería hacer un... Ahí está volviendo. Se te está cortando. ¿Se me está cortando? Sí, ahí está mejor, ahí está mejor. Se te escucha bien, bueno. Valeria. Bueno. ¿Se me escucha bien? Bueno, no, yo lo que decía el tema de un responsable, pero no para buscar culpables, ¿no? A ver quién es el responsable y el culpable de esa acción, sino para ver cuáles son las acciones que, no les voy a mostrar las planillas abismales que a veces se arman, pero cuáles son aquellas acciones mínimas que nos van a llevar, por ejemplo, no sé, decir, desarrollo de etiqueta del producto, y bueno, y si no se hizo en el tiempo y forma, ¿quién era el responsable? Quizás el diseñador gráfico, que no tiene que ver con el comercio internacional, pero sí tiene que ver con toda la parte del comercio internacional para ese determinado mercado. Entonces, bueno, todo este tipo de cuestiones van a ser la capacidad para la internacionalización, ¿sí? Efectos que genera un plan de negocio internacional. En resumen, lo que es un plan de negocio internacional es poner todo esto que yo les dije en un cronograma de acciones y decir exactamente cuáles son los pasos que voy a seguir en cada uno de esos posibles mercados que estuve analizando primero y que además después los vi. Primero hice de manera horizontal toda la parte más amplia y después hice de manera vertical. ¿Qué me va a decir? Me va a mostrar la dirección hacia dónde tengo que ir, o dónde sería más certero ir, ¿sí? Me refresca dónde estoy parado, porque nada, muchas veces no tengo competencia, y a veces todo eso... Bueno, cosas que pasan con la tecnología, lo dejamos arreglado. Se activa como un audio ahí de alguien que no está, no sé si es que quieren hacer la pregunta o se activa automáticamente. Ahí volvió. Bueno, también evitar decisiones basadas en la intuición y las emociones. Vuelvo al caso de la empresa que quería salir a exportar cerveza a Chile porque lo teníamos al lado. Ese basado en la intuición, ¿sí? Formaliza procesos por escrito, que esto hace que también podamos aplicar a otros beneficios. Comunica, define responsables, que es lo que le decía recién, ordenan el tiempo. ¿A dónde voy a ir primero? Voy a ir primero a esta feria, voy a ir primero a este mercado, voy a contactar primero a este posible importador, o voy a contactar primero a este posible proveedor, porque tengo que hacer una importación temporal de materia prima que va a ir dentro de un proceso productivo, el cual ese proceso productivo es para mi producto que va a salir al exterior, o hay un montón de alternativas, y establece criterios de actuación. Dicho todo esto, el desarrollo de un negocio internacional depende mucho más de un tipo de cambio, depende de una articulación de actores, de variables, de investigaciones, de operatoria, de plazos, de presupuestos, de herramientas propias, privadas, de responsables, de objetivos, de impacto. Y en resumen, se necesita tener un camino y un norte para poder ir cumpliéndolo. Y para poder hacerlo de la mejor manera y más ordenada posible. No digo que de la otra forma no se puede hacer, porque muchísimas empresas arrancan, o sea, el comercio internacional muchas empresas arrancan por donde se puede, ¿no? Pero digamos que lo mejor sería hacer todo este desarrollo, ¿no? El diagnóstico, ver dónde estamos parados, hacer la definición de mercado, una vez que tenemos el mercado definido, hacer ese perfil de mercado, una vez que tenemos ese perfil de mercado, armar el plan de exportación y después de ahí arrancar. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas o quieren hacer algún comentario o nos quieren contar algún caso. Sí, Sofía va a leer las preguntas. Vale, Valeria. Dale. Acá Daniel consulta, soy de Amazon, vendedor para acceder a un mercado B2B. ¿Y cuál es la pregunta? Y dice, para poder acceder, ¿cuáles serían las condiciones? No, contactarte con Amazon y preguntarle para tu producto cuáles serían las condiciones, porque no, a ver, todo, vuelvo a repetir que cada producto es un mundo
y depende de la posición arancelaria, y la posición arancelaria te va a determinar cuáles son las condiciones de egreso y las condiciones de ingreso en el país de destino. Entonces, vos a través de la primera tenés que identificar la posición arancelaria de ese producto, que te va a decir cuáles son los requisitos que tenés de exportación, si tenés derechos. Hoy la mayoría de los derechos de exportación son cero, si tenés certificado PYME y si vendiste menos de 3 millones de dólares, pero también tenés que ver si, no sé, si hay algún tipo de producto comestible que necesites algún tipo de certificación, o el producto que sea. Primero tenés que ver cuáles son los requisitos de ingreso y después los requisitos de ingreso en el país de destino, ¿no? Todo eso lo tenés que ver previo. Una vez que tenés determinado eso, ahí sí directamente te contactás con la plataforma y ves cómo es la parte operativa. Pero así taxativamente no te puedo decir es esto y esto y esto, porque cada producto es un mundo y tiene un régimen determinado. Acá vuelve a consultar. La pregunta es si el código EAM y PDA se puede hacer desde la sede de acá. EAR y PPA, no sé responderte eso, no tengo idea, no, eso no te lo sé responder. Por el momento no hay otras preguntas. Es código de barra. Ah, el código de barra. No, el código de barra lo puedes hacer, sí, lo puedes hacer desde acá. Existe ahora me está saliendo, es más, no me sale el nombre ahora de la empresa que hace el código de barra, pero sí, además, es internacional el código de barra. Y lo podés hacer de acá. ¿Cómo se llama? No me está saliendo, ya me voy a acordar del nombre hay 2 o 3 empresas acá que lo hacen, que están a nivel internacional. Pero sí, lo podés hacer de acá. Perfecto. Por el momento no hay otras preguntas. Bueno, si no hay otra pregunta, no sé si alguien quiere comentar algo de su experiencia. Yo insisto con lo mismo, María Santela, esto es un sacerdocio y el camino es este, estar bien asesorado y tener en el horizonte el objetivo medianamente claro. Y obviamente que el tipo de cambio no es la columna vertebral, hay un montón de factores que tienen que ver con calidad, cercanía, los códigos que mencionabas hace un rato. Me encantó la anécdota, la cita a Alicia del País de las Maravillas. Esa es la cuestión, o sea, tener objetivos claros en la medida de lo posible. El tipo de cambio no lo es todo. Acá estoy viendo unas cuantas preguntas en el Acá chat, Karina voy a está leer algunas. consultando. Bueno, la puedes ver. Ahora, la leo yo te querés. Acá dice, nosotros estamos en la búsqueda de un asesor para adecuar nuestro producto al mercado de Estados Unidos. ¿Tienen algún contacto para pasarnos? Yo ahora les dejo mi contacto, acá. Bueno, código de barra. Ahora cuando me acuerdo, creo que antes de terminar me voy a acordar de quién realiza los códigos de barra acá. DC1. Hola, quería consultar respecto a las cuotas que mencionaste como barreras de mercado. Bueno, a ver, el tema de las cuotas tiene que ver con, vuelvo a repetir, todo lo que es producto, todo está basado en la posición arancelaria. Yo me estoy escuchando como con un eco de atrás. Sí, ahí lo Ahí silencio. está, mucho ruido de fondo, ahí está. Entonces, no es que hay una cuota, a ver, por ejemplo, no sé, en lo que era la cuota para ingreso al mercado de carne, o la cuota para egreso en el mercado de productos de frigoríficos. Tiene que ver con determinado sector, con determinado tiempo, para cuidar una determinada industria en un determinado periodo. Por ejemplo, no es que hay una cuota para todos los productos. Tenés que ver por la posición arancelaria y por el país, porque no todos los países tienen una restricción de cuota. ¿Qué es lo que aplica a ese producto en ese momento y en ese mercado y para ese mercado? ¿Sí? Acá hay otro mensaje más. Tengo oficina en Estados Unidos y ciertos despachos de Impo-Expo y depósitos alquilamos cuando es necesario, en China también, y courier. No sé cuál es la pregunta, Daniel.
Acá, bueno, acá Daniel Pignolo dice, tengo oficina en Estados Unidos y ciertos despachos de Impoexpo, y depósitos alquilamos cuando es necesario en China y también en Courier. No sé si eso es una pregunta o que estás diciendo es un relato para poder organizar. Está, pero bueno, lo que estás queriendo comentarnos es los servicios que ofreces. Valeria Santella, Sí, ¿me escuchás, Valeria? sí, te escucho, te escucho. Yo diría, tomando en cuenta el esfuerzo de producción que significa el evento de hoy, porque vos estás en Córdoba y acá con la gerente estamos en San Nicolás, que vayamos cerrando. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Bueno, nada, vamos cerrando. ¿Cuánto con eso necesito? Bueno, contactate con nosotros. Acá dice, en un relato o algún experto en logística. Bueno, todo eso te podemos ayudar. Contactate con nosotros, contactate con la cámara y te vamos a dar exactamente eso, el tema de despachante, de experto en logística, todo lo que estás necesitando. Así que ponete en contacto con nosotros, ¿sí? Yo acá les dejo mis datos. Yo no me presenté. Soy Valeria Santella, soy licenciada en Comercio Internacional. Bueno, tengo más de 30 años de experiencia en lo que es el comercio, en distintas áreas. Y bueno, acá les están mis datos, el teléfono y el mail. Y si no hay más preguntas, y teniendo en cuenta que estamos todos así con los horarios y en distintos lugares, nada, les agradezco muchísimo la participación y quedamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, fue un gran esfuerzo, como les digo, nos dio mucho gusto a pesar del esfuerzo. Muchas gracias y nos vemos el miércoles que viene, los esperamos. Muchas gracias, Valeria. Chao. Nos vemos. Nos vemos, chau, chau. Gracias, Valeria. Gracias a todos, a los que nos acompañaron hoy. Rodrigo, nos vemos. Abrazo, Rodrigo. Chao, nos vemos. Tenemos una reunión pendiente.